Buenas a todos, esto es A Despertar. Les traigo hoy cómo entender la Biblia. Tendremos que ir a un lugar a que nos enseñen. Nace de nosotros, de nuestra propia voluntad, o, o hay que leer repetidas veces la Biblia, o cómo hay que hacer para entender la Biblia. Bueno, vimos que en otro video que el Nuevo Testamento, así como toda la Biblia, está inspirada por Dios divinamente. Sabemos que, o por si no lo sabes, querido espectador, la Biblia cuenta cosas miles de años antes que sucedan con gran detalle y suceden tal cual como estaba escrito. Así como sucederán las cosas que están escritas y no pasaron todavía. Entonces, sabiendo eso, vayamos a la Biblia para saber cómo entenderla. Así que bueno, vamos a ver varias escrituras que hablan de esto, ¿no? De cómo entender la Biblia, de qué manera podemos llegar a comprenderla. Pero primero, lo primero. Vamos a Santiago 1.5, que dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Lo primero que tenemos que hacer es pedirle pedirle a Dios sabiduría. Honestamente, directamente, en oración obviamente, y pedirle, revélame la verdad por favor. Pedirle sabiduría, pedirle entendimiento, y de todo corazón, principalmente. Confiando, con fe. Ese es un gran primer paso que dar también. Job 12:13 dice que con Dios está la sabiduría y la fortaleza, suyo es el consejo y la inteligencia. Así que al que tenés que acudir para entender, para tener sabiduría, inteligencia principalmente, pero después está fortaleza, todo, bueno, para pedirle, le tenés que pedir a Dios. No tenés que ir a instituto bíblico, no tenés que ir a... La verdad que no tenés que ir a otras personas, obviamente si es una persona convertida y que sabe, bueno, sí, pero mucho cuidado que hay mucha gente que profesa ser convertida y la verdad que no lo son. Ya vimos el ejemplo del evangelista más renombrado, ¿no? En un par de videos pasados. Así que mucho cuidado con eso. Entonces, ¿en quién podemos confiar? Primeramente en Dios. Pero si ves a, a un hermano que realmente que realmente está a salvo, va a entender la Biblia y va a poder saber explicarla, va a poder saber las cosas. Pero eso vamos a verlo un poco más adelante. Primeramente es con Dios el pedirle la sabiduría que necesitamos. El Salmo 119, vamos ahí. También podés leer de punta a punta este salmo, que es todo dedicado a la palabra de Dios, y ahí hay muchas cosas que mucha riqueza tiene ese salmo, así como la palabra de Dios, ¿no? Pero ese salmo es el más largo que hay y es todo sobre la palabra de Dios. Tenemos muchas formas de interactuar con la palabra en este capítulo. Y una de las formas es, vayamos a leer del versículo 33 al 38, en este mismo salmo, el 119, y dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la observaré de todo corazón. Una buena actitud es, frente a la Biblia, es creer y estar dispuesto a seguirla, a creerla y a continuar con la Biblia todo el tiempo. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Ahí está, la Biblia se explica a sí misma. Ese es un gran punto a tener en cuenta. La Biblia se explica a sí misma. Es solo buscar y comparar escritura, con toda voluntad, de todo corazón, y se encuentran las respuestas.
Versículo 36 dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Así que acá vemos que se está pidiendo a Dios, dame entendimiento, enséñame, guíame, ¿ok? Y esto se conecta con Santiago, con Job, porque Dios es el que tiene la inteligencia, la sabiduría, suyo es el consejo, ¿no? La inteligencia. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Que le pida consejo, sabiduría, guía, entendimiento. Y enséñame directamente, acá lo dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Así que después dice, ya leímos el 38, ¿no? Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Otro punto importante, temer a Dios. Sí, eso tiene que ver mucho con la palabra. Porque, por ejemplo, la gente que no teme a Dios es la que menos entiende la Biblia. O sea, mucha gente que profesa ser cristianos, ser creyentes, pero la verdad es que yo hoy, en el 2025, veo la ignorancia bíblica más grande en los últimos 200 años. No que yo haya vivido 200 años, pero mirando hacia atrás, otros predicadores de otras épocas, cómo estaba la sociedad en otras épocas, y informándose uno llega a entender, mira, antes había más celo de Dios, había más sana doctrina, ¿no? Pero tal como lo dice la Biblia, todo empeora. Entonces hoy veo una ignorancia bíblica tremenda. Capaz que sí, muchos lo profesan con la boca para afuera, sí. Juan 14:6, Juan 3:16, tal escritura, pero no ves realmente en hecho y en palabra y en testimonio, no ves un testimonio real. Es como que, yo antes no iba a la iglesia, ahora voy a la iglesia, y ese es mi testimonio, y ahora me siento bien, y Dios me cambió la vida. No, eso no es un testimonio. Vamos a ver en este estudio también, que la Biblia nos cambia. La Biblia, sí, Dios cambia, Jesús salva, absolutamente, pero sin la Biblia no tenés a Dios, no tenés a Jesús. Imposible. Porque sin la Biblia no sabes cómo Jesús murió en la cruz, cómo, cuándo, dónde, por qué, y cualquier pregunta que se te pueda ocurrir, no la puedes responder sin la Biblia. No puedes saber dónde va la gente después de morir, no puedes saber nada sin la Biblia. Entonces, y no puedes ser salvo tampoco sin decir, o sea, sin conocer qué dice la Biblia. Y ya vamos a ver bien esto. La Biblia explica todo esto. Y tiene que ver mucho con temer. Con temer a Dios. Vamos a Isaías 66, versículo 2, que dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Fíjense, Jehová dice que va a mirar a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. O sea, Él te va a prestar atención, quiere decir. Él te va a prestar atención, porque sí, Él ve todo, sabe todo, pero en esto significa que Él te va a prestar atención, va a estar más atento a vos si sos humilde de espíritu, pobre y humilde de espíritu. No dice acá pobre que no tenés un mango en los bolsillos, porque eso no tiene nada que ver. Pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a su palabra. Si temblás, si temés la palabra de Dios, tenés muchas más chances de entender que alguien que profesa y no teme a Dios y no quiere saber nada de la Biblia. Tenés muchas más chances de que Dios realmente te escuche, realmente te dé atención. ¿Vieron? Todo esto explicado mediante la palabra de Dios. Sigamos. Proverbios 13:13. Ay, qué número, ¿eh? Este número, para el que no sabe, significa maldición. Significa maldición de Dios, cosas malas, cosas feas. El 13 no es un buen número. Y fíjense lo que dice, Proverbios 13, versículo 13.
El que menosprecia la palabra perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Ahí está. Entender la Biblia no es tan difícil. Hay que temer a Dios y hay que ser salvo, nada más. Ahí vas a entender la Biblia. La parte difícil del ser humano, como se le dice, la parte difícil del hombre es ablandar su corazón, es despojarse de su soberbia y su ego. Esa es la parte más difícil del hombre. Cambiar de creencia cuando no es salvo, ¿no? Es la parte más difícil, cambiar de creencia. Es lo más difícil para el hombre. Entonces el hombre lo complica todo. Porque la Biblia es muy simple. Hay que leerla. Somos pecadores, nos estamos yendo al infierno. Jesús vino a salvar a pecadores. ¿Y cómo sabemos que? Bueno, con la Biblia. Todo apunta a la Biblia también. Todo apunta a Jesucristo y su palabra. Todo apunta a Dios. Así que sigamos. Pero también el que teme el mandamiento será recompensado. O sea, ¿bien? ¿Vieron? El mandamiento, la palabra, habla de la Biblia. El que teme el mandamiento, como dice acá en Isaías vimos, el que tiembla mi palabra. Cuando temes a Dios, te temes y ves las cosas que están escritas en la Biblia y temes realmente porque crees realmente, eso va a ser benéfico. Ahora, no te interesa un pepino la palabra de Dios. No temes a Dios y te va a ir muy mal. ¿Por qué? Porque acá dice, el que menosprecia la palabra perecerá por ello. Y la Biblia cuando se refiere a perecer significa morir e ir al infierno. Eso dice perecer. También en otros contextos también significa solo morir, pero hay pasajes que tienen significado más profundo y perecer significa morir e ir al infierno. Y después al lago de fuego, que es peor. Así que es mejor temer el mandamiento para ser recompensado. Pero no una recompensa en este mundo, digamos. Una recompensa espiritual, la salvación. Porque si no temes a Dios, no, es muy difícil que llegues a un verdadero estado en el que puedas realmente clamar a Dios para ser salvo. Es lógica simple. Continuamos a Santiago 1:21 y veamos que también que la palabra cumple un rol importante en la salvación, absolutamente. Dice, por lo cual dejad toda inmundicia y superfluidad de malicia, y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y está hablando de la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La Biblia puede salvar tu alma. Una buena Biblia. Una Biblia no corrupta, obviamente. Te puedes ir acercando, sí, a Dios con otro tipo de Biblia, sí, pero si en vos está el buscar la verdad de todo corazón, la vas a encontrar. A mí me pasó, al principio, obviamente, encontré cualquier Biblia, empezaba a leer, a interesarme, qué sé yo, pero yo quería conocer la verdad y bueno, por gracia de Dios la conocí. Y después pude comprender. Pero si no temía a Dios, no iba a conocer nada de lo que conozco hoy. Así te digo, así de simple. Si yo no hubiese temido a Dios, no iba a conocer nada. Me iba a quedar con una mentira cómoda, en vez de una verdad incómoda. Pero bueno, después conocí la palabra y me fui interesando, de las primeras cosas me interesé, a ver, ¿qué Biblia hay que leer? Tipo, ¿qué Biblia? ¿Cómo sé que la Biblia? Bueno, todas esas preguntas. Está bueno preguntárselas, porque si uno se interesa realmente por la verdad, sí, como dice en Santiago 1, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, si vos estás realmente comprometido en conocer la verdad, Dios da sin reproche, te va a dar la verdad, te va a dar. Ahora, si estás con que, no, bueno, pero, y bueno, te va a ir muy mal, así de corta. No vas a obtener nada de Dios. Romanos 10:17
Dice, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Otra vez, la palabra de Dios es la que va a alimentar tu fe también. Y tu fe, asimismo, tiene que buscar la palabra de Dios. ¿Se entiende? Es va y vuelta. Y de vuelta, las dos cosas. Uno tiene que poner su fe en la palabra de Dios y la palabra de Dios nos va alimentando nuestra creencia, nuestra fe y va a mantenerla también. Y es parte importante también de la salvación, de temer a Dios, de todo esto que venimos hablando. Primera de Pedro 1:23, otra vez, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios nos hace renacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. La palabra de Dios nos hace renacer. Sí, Jesucristo es el que se encarga todo, bueno, pero es su palabra, la palabra de Dios. Así que tiene que ver, todo esto tiene que ver con todo esto. Y siempre la Biblia se explica a sí misma. La Biblia se explica a sí misma. Por eso tenemos que ir a Dios directamente para obtener la sabiduría que necesitamos para poder que Él nos abra los ojos y que podamos entender la Biblia. O sea que es de Dios que viene esto, no viene de un instituto bíblico, no viene de una institución religiosa, no viene de un lugar que le llaman iglesia y van todas las personas el domingo. De ahí no viene la sabiduría. La sabiduría viene de Dios y eso está a lo largo de la Biblia. No puse todos y cada uno de los pasajes para ocupar este tema, sino que vamos a vamos a hacer un estudio más básico, pero con bases bien fuertes, como estas. Estas escrituras nos sirven un montón. Sirven un montón. Salmo 119. Repito, después en sus casas pueden meditar, leer enteramente el Salmo 119 y va a ser de mucha ayuda. Habla de la palabra de Dios y exalta a la palabra de Dios. Pero bueno, en este Salmo 119 vamos a comenzar por el versículo 26. Dice, mis caminos te conté y me has respondido, enséñame tus estatutos. Hazme entender, otra vez, hazme entender el camino de tus mandamientos y hablaré de tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, fortaléceme según tu palabra. 29. Aparta de mí el camino de mentira y concédeme con gracia tu ley. 30. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Acá muestra a alguien que está dispuesto a conocer la verdad, a creer en la Biblia y decir la Biblia es verdad y es verdad. Así, y con ese corazón dispuesto a conocer la verdad, Dios enseña, Dios te muestra las cosas. Saltemos al versículo 66, dice, enséñame buen sentido y sabiduría, otra vez pidiendo a Dios sabiduría. Porque tus mandamientos he creído. Importantísimo esto. Pedirle a Dios sabiduría y creer en sus mandamientos, creer en la Biblia. El primer paso para entender la Biblia es creer en ella. Porque también otro primer paso, sí, suena loco, pero es así. Otro primer paso para entender la Biblia es salvación. Es la salvación. Si no estás salvo no vas a entender jamás la Biblia. Imposible. ¿Por qué? Porque con la salvación viene el Espíritu Santo a tu vida, a tu cuerpo, a tu ser, a tu persona, viene el Espíritu Santo de Dios y ahí te enseña las cosas. Sin salvación no vas a entender la Biblia. La mayoría de las personas que no son salvas terminan en institutos bíblicos, dudando, criticando, queriendo corregir la palabra de Dios y queriendo ser ellos la autoridad. Y lo vemos mucho en YouTube, dudando de la palabra de Dios pero en realidad no la entienden de verdad. Solo la critican y ponen excusas y se la memorizan nomás y listo. Memorizar no es creer. Vos podés memorizarte algo de la escuela, o de alguna universidad, si estás estudiando cualquier tema, te lo podés memorizar. Pero ¿realmente aprendés de eso? ¿Realmente crees en eso? Entonces es importante la salvación. Es muy importante. Si no sos salvo, no entendés las escrituras, no la vas a poder entender. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu de Dios. Dios es el que muestra la verdad. Dios es el que muestra la palabra.
Dios es el que enseña su palabra. Y ya lo vamos a ver. 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Eso es alguien que fue salvo y un testimonio, miren. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Ahí está. 68. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Otra vez, enséñame tu palabra. Saltemos al 73, versículo 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Upa. Súper importante. Tus manos me hicieron y me formaron. Dios creó al ser humano, como le dicen, ¿no? Dios creó al hombre, a la mujer. El único que te puede enseñar la Biblia es Dios. El único que te puede hacer entender la Biblia es Dios. ¿Por qué? Porque Él te creó. Él te formó. Él permitió que nazcas. Él permitió que sigas respirando. Y permite que sigas teniendo latidos en tu corazón. Dios es el único que puede hacer entender al hombre, al ser humano, hombre, mujer, la Biblia. Y acá, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. O sea, Dios te tiene que hacer entender. ¿Vieron cómo no necesitamos de hombres, institutos, religiones para entender la Biblia? Es más, las religiones son algo antibíblico. Está más que comprobado. Bueno, yo lo comprobé. Yo ya lo comprobé. Espero que ya, querido oyente, lo hayas comprobado, y si no, te invito a que lo compruebes. Las religiones son antibíblicas. Vamos a Lucas 24. Lucas 24:45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Acá vemos cuando Jesús, después de resucitado, les abre el entendimiento a sus discípulos, a sus seguidores, a sus apóstoles, para que comprendiesen las escrituras. Dios es el único que te puede hacer entender las escrituras verdaderamente. Verdaderamente. Y el Espíritu de Dios te abre los ojos a eso. 2 Timoteo 2:15. Estudia con diligencia. Entonces, lo primero, antes de seguir, lo primero y principal, tenés que asegurarte de si estás realmente salvo. ¿Realmente tenés salvación? ¿Realmente Dios cambió tu vida sobrenaturalmente? ¿Realmente Dios cambió tu vida de tal manera que antes te estabas yendo al infierno y ahora te estás yendo al cielo? ¿Realmente Dios cambió tu vida de tal modo que hoy entendés las escrituras? ¿Dios cambió tu vida realmente a tal modo que lees algo y lo vas entendiendo? Porque que no se me malinterprete. No es que de un día para el otro uno aprende todo, pero a medida que uno se va leyendo, va buscando a Dios en oración, va leyendo y alimentándose de la palabra de Dios, va a ir comprendiendo, va a ir entendiendo las cosas, obviamente. Es lógico. Pero eso mismo, Dios te hace entender la escritura después de salvo. Antes de salvo no puedes entender nada, y ya lo vamos a ver. Entonces, después de la salvación, ahí sí que se nos pide. Bueno, seguir a Dios entre tantas cosas. Seguir las escrituras. Y acá nos dicen, 2 Timoteo 2:15, estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Después de salvo y después de entender la palabra, también somos exhortados a estudiarla y darle un buen uso. Y usarla y entenderla en contexto. Por eso dice que traza bien la palabra de verdad. Acá habla de leer sí la Biblia y interpretarla bien, mediante el Espíritu Santo, obviamente, que después de la salvación está en nuestra vida, en contexto, siempre en contexto. No podemos ir a cualquier lugar de la Biblia a sacar cualquier doctrina. No se puede, eso hacen los herejes. Seguimos, 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, en contexto, para redarguir, en contexto, para corregir, para instruir en justicia, todo esto en contexto. ¿Ok? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ok?
Para instruir en justicia, por ejemplo, podemos ver un buen ejemplo del Antiguo Testamento y decir, mirá, un ejemplo de fe, un ejemplo de buena actitud, un ejemplo de sabiduría. Mirá, se hace así en esta situación. Entonces, a eso se refiere instruir en justicia. Instruir a nosotros y poder instruir a otros también. Para que podamos ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Perfecto significa recto, no significa así, absolutamente sin pecado y nunca equivocarse, no. Significa ser entero, se refiere más a íntegro. Íntegro. Después en Salmos 1, los primeros 2 versículos de los Salmos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y vemos después, si seguimos leyendo el Salmo, que vienen cosas buenas. Produce fruto el alimentarse de la Biblia, creerla, decir esto realmente es la palabra de Dios, y eso te alimenta y viene bendición con ello. Cuanto más seguís la palabra, más bendición viene. Y ponerla en práctica, obviamente, ¿no? Entonces, seguimos. Primeras Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual nosotros también sin cesar damos gracias a Dios, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual también obra eficazmente en vosotros los que creéis. Otra vez, creencia en la palabra de Dios y hay un beneficio de vuelta. La palabra de Dios obra eficazmente en vosotros los que creéis. Por eso, si no crees en la palabra de Dios, si no fuiste salvo, no vas a entenderla, no vas a aprender nunca. Y no te va a venir bendición. Entonces, lo principal para entender la Biblia, repito, es ser salvo. Y ahí Dios va a empezar a obrar en tu vida, te va a ir enseñando las cosas y te va a abrir el entendimiento, obviamente, para conocer las cosas de Dios. Y acá habla en 1 Corintios 2:10, bien, habla bien esto, habla bien de esto, justo. Lo explica muy bien a esto. 1 Corintios 2:10, para cerrar. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, los salvos, la gente salva, cristiana, nacida de vuelta, salvos por el Señor Jesucristo, hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lógico, sos salvo, más vale que Dios te va a hacer conocer las cosas. Ahora, no sos salvo, Dios no te va a hacer conocer las cosas. ¿Por qué? Porque no sos su hijo. Si no sos salvo, no sos hijo de Dios. Es la verdad, es así. Entonces, ahí se puede entender la escritura mediante, primeramente, ser salvo. Ser salvo. Versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras que enseña la humana sabiduría. No vamos a un instituto bíblico, no escuchamos a filósofos, no escuchamos a herejes que escribieron una cosa hace un par de años y otros herejes dijeron, mirá, qué interesante, y empezaron a enseñar lo que dijeron otros herejes, y se basan solo en palabras de hombres y hablan y hablan y hablan y nada de Biblia, nada de decir, hey, vamos a la escritura, no, tal persona dijo, tal otro dijo. Entonces consideran lo que dijeron hombres vanos, pecadores, y escribieron sobre ello y así el mismo círculo vicioso. Eso es teología. No necesitamos teología. Acá no dice lo que enseña Dios nos las reveló. A nosotros no nos las reveló la teología. El Espíritu todo lo escudriña. El Espíritu de Dios te enseña mediante salvación. No la teología. No necesitas convertirte en un teólogo. Acá teólogo no aparece. Bueno, en Apocalipsis muchas Biblias dicen San Juan el teólogo, qué sé yo, o Juan el teólogo, pero no sé. La verdad que
no vemos que haya los apóstoles o los discípulos yendo a un instituto bíblico como para aprender la palabra. Era la predicación y ponían su fe en la palabra de Dios, como dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es simple, no es muy complicado, pero y ahí Satanás y su gente siempre la tienen que complicar, ¿no? ¿Realmente Dios dijo esto? ¿Realmente? Y poner dudas y criticar la palabra de Dios y decir, bueno, mirá, acá tenemos una nueva versión y qué sé yo, y el mismo negocio sucio de siempre. Desde hace muchos años se hace eso. Pero no necesitamos nada de eso. No necesitamos nada de teología, de instituto, de seminario, no. Agarra una Biblia, créela, sé salvo primeramente y sentate a leer. Es así de simple. ¿Querés entender la Biblia? Sentate a leer, pero primero tenés que ser salvo. Y ahí la vas a entender mucho más. ¿Se entiende? Versículo 13. Bueno, versículo 12 para explicar mejor. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. 13. Lo cual también hablamos, no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Espiritualmente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Más claro, imposible. Creo que estas escrituras son las que más claro de las que encontré para armar este mini estudio. Son las escrituras que más literalmente te dicen, tenés que ser salvo para entender la Biblia y tenés que poner tu fe y escudriñar las escrituras y ahí vas a entender y adquirir conocimiento. Espiritualmente. Es muy simple, es así de corta, no necesitas teólogos, repito, no necesitas religión, no necesitas un sistema religioso como para que te enseñe. Necesitas, sí, tal vez un hermano salvo que te enseñe la Biblia, sí, para eso hay maestros, para eso hay gente que se ocupa de enseñar la Biblia a otros, pero después el resto también es esfuerzo propio, en el sentido, ¿en qué sentido? En que no siempre vas a tener alguien que te predique. En un momento de tu vida vas a tener que sentarte a leer la Biblia solo, o sea, no puedes estar todo el tiempo escuchando a predicaciones o sí, está bueno, pero mientras sean gente salva y predicación de sana doctrina es recomendable, pero en algún momento de tu vida vas a tener que sentarte a solas a leer la Biblia y que Dios te enseñe. Es así, a mí me tocó también. En un momento también dije, che, pero tengo que aprender por mí mismo, o sea, por mí mismo en el sentido de que a solas con Dios. Así que bueno, y otra cosa, porque en el mundo de hoy la gente confundida es presa fácil. Puede venir cualquier siervo del diablo en las redes sociales y te pueden enseñar cualquier herejía. Y así mucha gente se aleja de la fe, se aleja de Dios en realidad. Piensan que están cerca, pero están re lejos. Así que mucho cuidado con esas cosas. Por eso tenemos que saber bien nosotros las cosas y estudiar por nuestra cuenta, para poder explicar nuestra fe, para poder defender nuestra fe y poder tener un fundamento firme en nuestra fe. Porque ser cristiano es una cosa, un estilo de vida, no es una religión, es una relación con Dios, es nada que ver con religión. Entonces, es mejor conocer las cosas por uno mismo. Eso está muy bueno. Así que bueno, espero que puedas rever estas escrituras de vuelta, que puedas considerar lo que es la salvación, realmente conocer a Dios y todas estas cosas que se hablaron en el video. Así que bueno, te mando muchas bendiciones y bueno, nos vemos la próxima.